En todo el mundo ya hay más de 2 millones de contagiados y 128.000 muertos. Estados Unidos, España e Italia son los países con más enfermos. Aquí en nuestro país, 523 personas han muerto estas últimas 24 horas. Hay 5.092 nuevos contagiados. Sanidad explica este repunte porque ahora se hacen más pruebas, detectan a enfermos sin síntomas y faltaban algunos datos tras los días festivos. Estas últimas 24 horas han recibido el alta casi 3.350 pacientes. Son imágenes del traslado esta mañana de los fallecidos en una residencia de Madrid. En esta comunidad han muerto más de 4.900 ancianos confirmados o sospechosos de coronavirus y en las residencias de Cataluña 1.900. Sanidad no da un cómputo total porque asegura que hay comunidades que todavía no han facilitado los datos. Hola, buenas tardes. Todo en un día en el que hemos visto la primera sesión de control al Gobierno desde que se decretó ese estado de alarma, con duras críticas de PP y de Vox al Ejecutivo. Pedro Sánchez insiste en ofrecer un acuerdo. Pablo Casado desconfía, exige luz y taquígrafos. Mañana el presidente empezará las reuniones con los partidos políticos. La cita con el líder del PP sigue sin cerrarse. Y la gestión del Gobierno frente al coronavirus merece poca o ninguna confianza al 47,8% de los españoles. El 46,5% sí que apoya esa gestión. Lo dice el CIS, que a nivel electoral reduce 2 puntos la distancia entre el PP y el PSOE. Además, un 91% de los españoles apuesta por un gran acuerdo entre partidos. Y el coronavirus es ya el principal problema para los ciudadanos. Le siguen la economía y el empleo. Los colegios abrirán en julio para dar clases voluntarias de refuerzo. Lo han decidido el Gobierno y las autonomías. La ministra Isabel Celaá descarta el aprobado general. También dice que la repetición de cursos será algo excepcional. Atravesar el fin del curso 19-20, apoyándonos también en el 2021 para resolver, siendo la promoción la regla general y la repetición la excepción. Y esta tarde hemos escuchado a la directora general del Fondo Monetario Internacional. Dice que es la primera vez que los epidemiólogos son los que les están dando las claves para hacer cualquier proyección económica y que los datos pueden empeorar. El fondo ha presentado hoy las previsiones del efecto de la crisis en las cuentas públicas. Para España prevén que el déficit llegue al 9,5% y una deuda récord del 113% de nuestra riqueza. Esta imagen conmovió al mundo hace justo un año. La aguja de la Catedral de Notre Dame en París se derrumbó en medio del devastador incendio que arrasó la cubierta y parte del edificio. La crisis del coronavirus también afecta a su reconstrucción. Sí, porque las obras pararon el pasado 17 de marzo por el confinamiento y siguen en suspenso, aunque Macron ha prometido hoy que estará restaurada, como dijo en su momento, para el 2024. Esta tarde a las 8 va a sonar la campana mayor como símbolo de unidad y resiliencia en estos tiempos difíciles. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha confirmado que congela los fondos para la Organización Mundial de la Salud. Les acusa de no haber sabido detectar de forma y fondo el origen de la pandemia. La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por la difusión de bulos en las redes sociales contra el Gobierno por la crisis del coronavirus. Lo hacen tras una denuncia que presentó hace unos días Unidas Podemos. La formación de Iglesias dice que existe una organización criminal para injuriar al Ejecutivo, que buscan causar alarma social y desestabilizar la situación política. Y en Francia, la justicia prohíbe a Amazon repartir productos que no sean esenciales hasta que analicen los riesgos para los trabajadores. Si no cumplen con esa norma, se arriesgan a una multa de 1 millón de euros cada día. Son miles ya las familias que han perdido a seres queridos en estas fechas, encima sin poder despedirse de ellos. RTVE abre en su web un memorial del coronavirus. Es un proyecto colaborativo. Cualquier ciudadano tiene la oportunidad de rendir homenaje y dar su último adiós a las víctimas de la pandemia. Televisión Española también está trabajando en un documental para recoger todas esas despedidas. En las últimas horas han fallecido 523 personas, 44 menos que el día anterior. Sin embargo, el ritmo de contagio ha aumentado un 1%. Desde Sanidad señalan que venimos de 5 días festivos en 8 comunidades. Días festivos, y se observa muy claramente en los fines de semana, hay un pequeño retraso de notificación.
Pero hay otro condicionante, el recuento de personas asintomáticas. Hay comunidades como Andalucía que están empezando a contar a estas personas sin síntomas, pero que han dado positivo en la prueba como casos confirmados. Ayer Sanidad hizo distinción entre asintomáticos y sintomáticos. Es muy difícil a una persona que no se le pueden identificar síntomas ubicarla en el momento en el que pudo haberse infectado. El Ministerio solo incluyó en su conteo a los afectados con síntomas, 5. La Junta de Andalucía había reportado 119. Hoy Sanidad ha dejado de hacer esta división. Dice, están trabajando para ver cómo dar cuenta de los casos asintomáticos. Todavía estamos coordinando bien con las comunidades el mecanismo para unirlos a las series sin que las distorsionen demasiado y no nos permitan valorar la evolución. Ante la posibilidad de que el repunte de casos de gripe y fiebre alta en niños durante el mes de febrero tuviera que ver con el coronavirus, Simón baraja dos posibilidades. El celo de los médicos participantes que fueran más sensibles a la hora de detectar posibles casos debido a que ya estábamos con la epidemia del coronavirus, o si se pudo producir porque se incluían como gripes algunos posibles casos de coronavirus. En cuanto a la cifra de personas recuperadas, ya son 70.853, casi el 40% de los casos confirmados. Esta imagen es de esta mañana en la residencia de mayores Los Peñascales, en Torrelodones, en Madrid. Desde el 8 de marzo, más de 4.900 ancianos han muerto en esta comunidad con coronavirus o síntomas compatibles con esa enfermedad. En Cataluña, la Generalitat ha contabilizado casi 1.900 mayores fallecidos desde el 15 de marzo, según los últimos datos publicados el lunes pasado. Algunas comunidades no han comunicado todavía las cifras a Sanidad, pero con los datos que han facilitado hasta el momento, España supera ya las 10.600 muertes en residencias. Y continúa. Había habido acuerdo en cuanto a la flexibilización de la evaluación. No se va a dar un aprobado general a los alumnos, pero también han dicho que el suspenso, que la repetición de curso sería solo para casos excepcionales. Sobre la mesa estaban las propuestas del Consejo Estatal de Educación y también habría habido consenso en algunos de los puntos que establecía. Por ejemplo, esa flexibilización de la evaluación, es decir, se van a valorar las tareas que los alumnos están realizando durante este trimestre en sus casas, durante el confinamiento, pero también hay que tener en cuenta a esos alumnos que no tienen acceso a las tecnologías o a Internet. Es decir, que lo importante sería hacer una evaluación continua de lo que los alumnos han estado realizando durante todo el año. También se ha hablado de la finalización del curso, que en principio se mantendrá tal como establecía el calendario escolar en junio, aunque han confirmado que algunos colegios podrán abrir en julio para dar clases extraordinarias de refuerzo a aquellos alumnos que quieran hacerlo de manera voluntaria. Conoceremos todas las conclusiones esta tarde de voz de la ministra de Sanidad, que dará una rueda de prensa. Antes de acudir a esta reunión, la ministra ha estado en la sesión de control del Congreso para responder al Partido Popular, que le ha pedido que los alumnos vuelvan a las aulas cuanto antes. Entramos en el terreno económico. El Fondo Monetario Internacional, que ayer dibujaba un panorama muy negro sobre el crecimiento, ha presentado hoy sus previsiones en relación al efecto de esta crisis en las cuentas públicas. Cristina Olea dice que se disparará el déficit y la deuda en todo el mundo. Sí, el FMI habla de impacto masivo en las cuentas públicas. Para frenar los contagios, para frenar la pandemia y salvar vidas, los gobiernos tendrán que invertir primero en sanidad. Tendrán que invertir también en ayudas a los hogares y a las empresas tan afectados por el confinamiento. Y todo esto va a disparar la deuda y el déficit. Aquí en Estados Unidos el déficit se triplica y pasa al 15,4%. En China se va a duplicar hasta más del 11%. Y en la zona euro también se dispara. Y dentro de las grandes economías europeas, España es la peor parada. En nuestro país el déficit pasa del 2,6 al 9,5. El FMI prevé también que la deuda española marque máximos y avisa de una cosa al organismo, de que con esta pandemia la certeza se ha acabado y que cuando todo esto pase los gobiernos tendrán que invertir también para apoyar la recuperación. Una noticia al margen del coronavirus. La Audiencia de Barcelona ha condenado a Rosa Peral y Albert López a 25 y 20 años de cárcel por el asesinato de Pedro Rodríguez, en lo que se conoce como crimen de la Guardia Urbana. La sentencia se ha notificado a las partes a mediodía. Nuria Ramírez. Así es, el magistrado ha dictado sentencia de acuerdo al veredicto del Tribunal Popular, que hace tan solo unas semanas consideró a los dos guardias urbanos culpables de asesinar con alevosía a Pedro Rodríguez. La sentencia condena a Rosa Peral a 25 años de cárcel y considera un agravante que la víctima fuera su pareja, y a su amante Albert López lo condena a 20 años de cárcel. Los dos deberán pagar una indemnización de 885.000 euros para la familia de la víctima, y cuando salgan de la cárcel estarán durante 10 años bajo libertad vigilada. Sí, lo decía habitualmente.